Mis queridos amigos, sean bienvenidos a la primera entrega de Vida de Noticias. Agradecida como siempre por oportunidades como esta y en esta ocasión particular, agradecida con Kiko Bautista por haber considerado el perfil de esta humilde servidora para acompañarnos en el equipo de Ver TV. Bueno, contentísima de volver a estar junto a ustedes. Quiero hoy abordar un tema que sin duda ha sido censurado en el resto de los medios audiovisuales de este país. Hablo concretamente de la Torre de David. Muchas crónicas se han escrito sobre esto, sobre todo en el ámbito internacional. Pero aquí en Venezuela, pocos han sido los periodistas, los fotógrafos que han tenido la ocasión de ingresar a la Torre de David. Vamos a ir desnudando, por supuesto, para quienes nos sintonizan desde fuera de Venezuela, qué es la Torre de David. En principio, hablamos del barrio vertical más grande o más importante del mundo. Ya solo cuando uno habla de barrio vertical, pues eso da un poco de escalofrío. Le doy la bienvenida a mis invitados de hoy para este tema, precisamente los pioneros. Los primeros venezolanos, periodistas venezolanos en entrar allí. En este caso fuiste tú, Alvinson Linares, bienvenido. Un destacado periodista, conocido además por sus crónicas, ex miembro del equipo de la cadena y ahora integrante de ProDaVinci. Claro. Bueno, un placer estar contigo, Mariana, ¿no? Y bueno, sí, fue una experiencia maravillosa haber estado allí incrustado un poco. Estuvimos dos semanas y media en trabajo de inversión. Quizás no fuimos los primeros en reportearlo porque la Torre de David pues, generó muchísimos breaking news constantemente por las cosas que pasaban alrededor de ella, pero sí fuimos los primeros en estar tanto tiempo, quizás allí metidos Guillermo Suárez y yo, ¿no? En ese trabajo que solamente un trabajo de equipo logra que una crónica sea también, ¿no? Que Guillermo también está con nosotros, porque esta historia no fue solamente escrita por Alvinson, sino que además estuvo acompañada de las increíbles imágenes de este periodista, fotógrafo venezolano, perdón, y además les iba a decir uno de mis mejores amigos en la vida, ¿no? Entonces uno tiene, yo siempre lo comparto con mi audiencia, Alvinson, porque he tenido la fortuna de ser amiga de gente increíble, de contar entre mi guía telefónica personas valientes, arriesgadas, etcétera, ¿no? Creo que este trabajo que sale publicado en ProDaVinci, pero que no es nuevo, quisiera empezar desde allí, ¿no? Contando la historia del trabajo, Guille, para que la gente sepa, porque esto está de moda ahora que se decidió desde el gobierno desalojarlo, pero y yo decidí hacer este programa porque decía, pero si la historia está allí y es indeleble, no porque los desalojen ahora, esto se puede borrar de la memoria de los venezolanos, ¿no? Lo que pasaba allí. Sí, en diciembre de 2010, Guillermo y yo solíamos hacer una reunión en la que veíamos los temas pendientes, ¿no? Y notábamos que había muchos reportes internacionales del Centro de Confinanzas, llamado también la Torre de David, pero no había pocos reportes de profundidad, ¿no? En esa época trabajamos en la revista Acceso y decidimos comenzar, bueno, yo empecé en enero a hacer un trabajo de 2011 muy lento de acercamiento, porque debido a la amplia exposición mediática, pues los líderes comunales estaban como muy reacios a hablar con nosotros. Luego de, bueno, múltiples negociaciones, tuvimos que hablar mucho y colaborar bastante con ellos, ¿no? Que la idea era también como que mostrar en la crónica cómo vivían. Logramos que, bueno, Guillermo accediera y pudiera entrar conmigo. Estuviéramos 2 semanas más o menos yendo un día sí, un día no, y viendo cómo era la vida allí adentro, mostrando cómo era la estructura organizacional, porque había una estructura organizativa allí comunal, ¿no? Genuina, con sus propios ritmos, ¿verdad, Guillermo? Que pudimos ver siempre. Sí, sí. Bueno, digamos que... Bueno, la primera impresión interesa demasiado. Bueno, yo creo que la primera impresión es, primero, cuando te encuentras esa torre majestuosa, que está como en ruina, enmarcada dentro de la ciudad, ¿no? De lo que es el paisaje urbano, ¿no? Y bueno, digamos que para uno como fotógrafo el choque visual es bastante fuerte, ¿no? Esa imagen ahí en medio de una ciudad que está en constante crecimiento, que cada día se va abarrotando y que ya casi no hay espacio, ¿no? Entonces, bueno, nace, como digo yo, en este país todo es sui generis, ¿no? Aquí todo pasa, o sea, cosas que ocurren aquí que no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Que no ocurren en otro país, como por ejemplo, que dentro de una estructura que está abandonada se crezca, digamos, una comunidad. Una barriada, claro. Una barriada, una comunidad de personas que por múltiples factores socioeconómicos no tienen dónde vivir y, bueno, toman estos espacios. Como ha venido pasando durante estos 15 años ya, que han tomado muchos espacios. Pero el caso de la Torre de David es atípico porque primero, por supuesto, es el primer barrio vertical que hay, donde bajo una estructura de, digamos, una iglesia evangélica, se forma una comunidad, ¿no? Y bueno, con ciertas normas, ciertas reglas, y aparte de eso, es una ciudad dentro de una ciudad.
porque ahí adentro de esa ciudad, como lo pudimos constatar, había locales comerciales, bodegas, panaderías, peluquerías, pequeñitas microempresas, Saber Café. Y bueno, digamos que esa economía propia que se movía internamente, como por ejemplo el hecho de que mototaxis te subieran hasta ciertos pisos, era bastante interesante, ¿no? Y bueno, por supuesto, mi trabajo aquí tuvo, la visión que tuve fue ilustrar cómo se observaba, cómo era desde adentro hacia afuera. Okay, muchos trabajos se han hecho sobre esa torre en medio de la ciudad, pero de repente mi aproximación fue a qué veo si yo fuera la persona que vive ahí, cómo veo la ciudad. Claro. Entonces son puntos de vista desde ese sitio donde puedes ver hacia el este de Caracas, hacia el oeste, y bueno, un poco jugando con esa luz de tarde, porque además hubo un día que fue muy privilegiado, porque además cuando la Torre de David tiene como cierto aire romántico, ¿no? En medio de caos. Del caos, claro. Entonces, bueno, ahí estuvimos varias veces, estuvimos haciendo contacto con ellos para poder entrar. Tú sabes que yo los quería tener junto a mí para hablar de esto, y es cómo se rompe un poco el mito también de que ese sitio era lúgubre, era infranqueable, estaba gobernado además por pranes, por estructuras de poder similares a las de la cárcel. Además el pranato como que se va rompiendo, o sea, se va uno, entonces viene otro, uno se murió. Tú cuentas eso en tu crónica, pero además yo quería saber si eso si era necesariamente así, porque siento que en tu crónica se humanizó un poquito a quienes vivían allí, a quienes no tenían nada que ver con esas estructuras de poder asociadas al delito, sino que simplemente estaban allí por necesidad. Claro, no, hay que ubicarlo en contexto, ¿no? Allí en la crónica lo que yo intentaba era, hablé con los fundadores de alguna manera de esa toma, y hay que buscar en contexto a la gente, ¿no? Durante el último periodo en que Juan Barreto fue alcalde mayor, se propiciaron más de 100 tomas en toda Caracas. Una de las más grandes y la más emblemática pues fue la Torre de David. Llegaron aproximadamente 950 familias en esa primera toma de allí, y ellos se fueron depurando. Hay varios testimonios de personas que hablaban de esto, ¿no? Hablaban de que, bueno, ahorita había 584 en ese febrero. Vemos hoy que cuando vemos que creció, Guillermo y yo nos quedamos locos, porque ahorita que vemos que lo están reubicando en 1200, o sea, hay el doble de lo que nosotros vimos, ¿no? O sea que el urbanismo creció y eso funcionó. Además había algo muy interesante, que Ángela Bonadíez y Olavarría han trabajado en su propuesta estética, plástica, sobre la Torre de David, y era que ellos pasaban un tiempo como de adaptación para poder vivir allí, pagaban unas cuotas, estaban allí, demostraban que eran ciertamente sociables, y luego que podían entrar. O sea, hay unas condiciones, ¿no? Por lo menos en el momento que estuvimos allí había eso, dirigidas por el Niño Daza, que es una personaje muy interesante, que es un pastor evangélico, que en ese momento regía buena parte de la organización social allí, ¿no? Bueno, lo tenía todo para hacer una gran crónica, ¿no? Porque desde el ejercicio constante del vértigo, mientras Guillermo y yo íbamos ascendiendo y conociendo a los vecinos, conociendo sus modos de vida, yendo los fines de semana a estar con ellos en las vendimias que hacían para poder invertir dentro de la torre, porque recordemos que esa gente al principio no tenía agua, luz ni todo lo demás, o sea, todos lo fueron construyendo con el paso del tiempo, ¿no? Y era un condominio también que funcionaba. Era una suerte de condominio que estaba estructurado así, ellos tenían sus cuotas y con eso, bueno, limpiaban los pasillos, o sea, se organizaban desde ese punto de vista. Nunca nos acostumbramos, por ejemplo, al intenso olor a cloaca que existía allí, que es algo que no se menciona en casi ninguna crónica. Bueno, tú entrabas y era una miasma, ¿no? Que estaba allí, producto de que es un edificio que no se terminó de construir, ¿no? Recordemos que era el séptimo rascacielos más grande de América Latina en ese momento. Solo en un país como Venezuela, que es donde pasan este tipo de cosas tan peculiares, era posible que esto fuera tomado por personas desposeídas, ¿no? Recordemos que parte también de esas personas eran personas desposeídas por los deslizamientos de lluvias de diversos barrios. Por diversas situaciones que los deja sin vivienda. Por eso no fue ni siquiera organizada la manera como ellos llegan allí. No, y una cosa muy importante, lo hemos comentado también, es el hecho de que ellos mismos organizaron sus propios programas sociales. Sí. En un principio ellos tenían actividades deportivas, todas las personas que estaban ahí tenían que asistir al culto, ¿no? Como se le dice en la iglesia evangélica, todos los sábados, a escuchar la palabra de Dios, y había una constante evangelización, porque formaba parte de estar ahí, o sea, era obligatorio. De alguna manera estas personas
lo que buscaban era la tranquilidad. Sin embargo, mucho tiempo no dejaron de pasar algunos actos delictivos. Incluso Claro. hubo una época, una vez donde se presumió que habían secuestrado, Sí. habían tenido una persona secuestrada, creo Sí, que era sí. un pelotero. Algo. Sí, algo así sucedió. Hay constantes denuncias acerca de lo que produjo la Torre de David en los alrededores. En nuestra experiencia no vimos nada de No ese vimos tipo, nada de ¿no? eso. Pero bueno, digamos que el hecho comunicacional sí estaba allí, ¿no? Constantemente habían denuncias de robos cercanos o gente que hacía cosas que estaban vinculadas con los delitos allí. Pero digamos, la crónica un poco era de mostrar la cotidianidad de esa gente, ¿no? Y mostrar cómo esos niños iban creciendo allí, cómo esas personas iban buscándose la vida allí en la Torre de David. Nosotros entrevistamos para esa crónica a más de 35 personas, 40, y había funcionarios públicos, profesores universitarios, taxistas, por supuesto, mototaxistas, pero era un conglomerado de gente, no necesariamente gente que provenía de un barrio específicamente, sino personas que quizás estaban allí por un momento. Eso pasaba mucho. Yo, por ejemplo, hay un caso muy personal que para el momento en que yo vivía en esa época en San Bernardino y estuve haciendo unas mejoras en mi apartamento, en mi vivienda, contraté a un personal obrero y estas personas vivían en Guatire. Entonces ellos, como trabajaban ahí, ellos alquilaron una habitación en la Torre de David para estar más cerca, pero para llegar puntuales, pues eran unos señores extranjeros, ecuatorianos, y entonces ellos alquilaban ahí por 150 bolívares semanales una habitación mientras hacían los trabajos en mi casa. Claro. Entonces imagínate cuánta gente, incluso creo que escuchamos testimonios de ese tipo, gente que vivía en las ciudades satélites que estaban a las afueras de Caracas y tenían cuartos, habitaciones o tenían apartamentos ahí en ese sitio, porque por supuesto por la dinámica de las colas, todo esto, ellos no podían llegar temprano a su casa, entonces alquilaban ahí para... Recordamos el caso de una Increíble. contadora pública que me contó, creo no lo incluimos en la crónica porque no había espacio, pero que ella estaba allí temporalmente ahorrando para comprarse un apartamento. O sea, Torre de David Da para todo. daba para todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, son más de 120.000 metros cuadrados que estaban construidos allí. Tú sabes Estamos que hablando- eso que ahí quería ir, ¿no? Mucha gente que nos está viendo no vive en Venezuela, no conoce esto geográficamente, quizás no tiene una aproximación muy exacta de qué estamos hablando, porque además en la crónica tú incluyes la historia de esa edificación, Sí. su abandono, por qué se llama la Torre de David. Todo tiene una razón y todo forma parte de la historia que contaste. Me gustaría resumirla brevemente para que quienes nos ven sepan qué pasó allí, por qué esa estructura fue abandonada y cómo llegan estas personas, claro, con el aval de la autoridad local, que en ese momento era Juan Barreto, a instalarse y habitar un sitio que a todas luces pues lucía o parecía inhabitable, ¿no? Sí, es interesante porque hay que volver a los 90, ¿no? Cuando en Venezuela, pues digamos, hubo varios sucesos importantes políticos y económicos, pero David Brillenburg fue uno de los banqueros más exitosos de Venezuela en ese momento, que era el creador del grupo Confinanzas y tenía un sueño. Su sueño era tener, de alguna manera, bueno, la sede nacional del banco, de su banco, que era Confinanzas, que fuera algo suficientemente majestático, ¿no? Majestático y además magnificente. Y se creó esto que era el séptimo rascacielos más grande del mundo, que coincidió con una de las debacles financieras de los 90. Entonces, por eso es que esta enorme edificación queda abandonada y él se va del país, en fin, se acaban los bancos y esto pasa a Fogada. Luego de que pasa a Fogada, permanece todo este tiempo, bueno, en ruinas allí, deshabitada, presuntamente allí ocupada por delincuentes, ocupada eventualmente por personas desamparadas, hasta que llegan estas tomas, ¿no? Pero para que la gente se haga una idea, bueno, esto está básicamente muy cerca de la sede de dos bancos nacionales muy grandes, del Banco Mercantil y del Banco el BBVA, ¿no? En San O sea, es una Bernardino. suerte de San Bernardino, una suerte de nuestro antiguo barrio judío y una suerte de pequeño distrito financiero que está allí antes de que el Rosal tomara forma como tomó forma ahorita, ¿no? Cuando esto, bueno, es abandonado y bajo la mirada permisiva y de acciones que nunca se concretaron de controlar eso, la gente decide invadir este sitio, comienzan a tejerse las historias del terror sobre eso, ¿no? Sí. No, a mí no me gusta usar términos amarillistas, pero es que la verdad que cada vez que la gente decía aquí en Caracas la Torre de David, aquello era como que estuviese hablando de una guarida de los más terribles Sí. delincuentes. Yo siento que ellos, los habitantes de la Torre de David, comienzan a tratar de defenderse de defenderse de esos titulares, de esos calificativos, un poco, bueno, cerrándole la puerta a los periodistas, no había manera de entrar allí. Es correcto. Y ustedes lo lograron. Como tú dices, con un trabajo arduo de convencerlos y de explicarles también que el propósito de la crónica no era
el amarillismo precisamente. Sí, bueno, ese es el trabajo de los periodistas también, ¿no? Nosotros en un país tan polarizado como este tenemos que hacer un esfuerzo doble, ¿no? Y mostrarle a la gente que queremos contar su historia, ¿no? Y no entrar en juicios de valor, que es lo que, por supuesto, los conflictúa, ¿no? De hecho, este trabajo previo, como Guillermo y yo hemos conversado, fue el pionero antes de que John Lee Anderson viniera y hiciera su crónica en el New Yorker, ¿no? Que nosotros lo llevamos para allá. Trabajamos con él para que él pudiera ver todo esto. De hecho, por esta crónica, bueno, yo gané un premio internacional con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fui a México y allí pues hablamos de esto y por eso fue que él vino y hizo la crónica sobre la torre, se llama El Poder y la Torre, traducido en Pro Da Vinci ahorita, ¿no? ¿Hubo miedo? Yo creo que siempre hay un poco de miedo. Siempre hay un poco de miedo y hay adrenalina también, ¿no? Creo que Y de meter tus equipos, porque es que la gente bueno, no lo sabe, pero era tu cámara, $20,000 el equipo tenía Guillermo. ¿sabes? Bueno, lo que pasa es que en ese caso creo que lo que te mueve es ese gusanito de la noticia claro. y de entrar en ese sitio, un poco para desenmascarar Y ese todo lo que se teje, ¿no? Guillermo Esa historia de está delincuencia. entrenándose para maratones y por eso pudimos subir y bajar tantas veces. Claro, Yo ajá, y muriéndome. ese el correlato, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo hacían para subir? A pie. A pie. ¿Hasta qué piso llegaron? No, llegamos hasta casi el helipuerto. Llegamos casi hasta el helipuerto. Mira, yo no sé, bueno, no me voy a poner a mostrar las fotos aquí porque las vamos a... La gente ha tenido la ocasión de verlo porque lo estamos usando hoy de fondo, pero hay fotos que se ve toda Caracas, La ¿no? altura, sí. Porque además es altísima. una vista privilegiada, ¿no? Porque es esa vista donde tienes el Ávila detrás y tienes un dominio completo, porque creo que la estructura de la torre está diseñada como para que tú tengas un 360 grados de la ciudad en pleno, ¿no? Privilegio de lo absurdo, ¿no? También. No, bueno, digamos que es un icono capitalista, pues. Claro, con una estructura comunal incrustada dentro de este monumento al capitalismo. Por ejemplo, se ha hablado mucho, el presidente Maduro acaba de decir que se pensó en demolerla y tal. Yo soy de los que piensa que esa estructura debería ser utilizada para hacer algo conveniente para el Estado, ¿no? O sea, la estructura, tiene una superestructura allí que la puedes refinar, puede ser un hospital, puede ser... 12.000 metros cuadrados de construcción. 120.000, ¿no? 120.000, 12.000. 2 hectáreas, exactamente. Hubo algunas cosas de la crónica que yo rescato porque me dolieron, ¿no? Yo soy mamá y yo no quisiera tener a mis hijas al filo de un precipicio, viviendo al filo de un precipicio, ¿no? Guillermo tiene muchas fotos de eso. Y las fotos de Guille muestran claramente que no había ninguna medida de seguridad para proteger a los niños en las alturas. Hablabas de unas cabillas que allí mal puestas protegían más o menos a la gente para que no se cayera. Sí, bueno, porque hubo varios accidentes terribles que por supuesto no vimos ninguno, pero nos contaron de gente que se caía de un piso a otro. Algunos, bueno, creo que hubo uno que se murió, que se cayó. Bueno, estamos hablando de una estructura que tenía más de 50 pisos. O sea, y vidrio, además, mucho vidrio, probablemente por el deterioro de la estructura. Probablemente con un ventarrón o algo así, se puede venir una lámina de vidrio esa que es un 2 por 2 metros, se va hacia el piso. Con lo que eso implica. Lo peligroso que es. Además, esto el fenómeno pop, ¿no? El fenómeno cultural urbano de lo que provocó la torre. Recordemos que un proyecto de un familiar de David Brillenburg, el creador, fue premiado en la Bienal de Venecia basado en la Torre de David, en las formas de construcción que ellos tenían y en las formas también de subir y bajar, ¿no? De crear proyectos para eso. Recordemos que en Homeland, la serie de televisión, Brody no viene a Venezuela, pero hacen ver que está aquí en la Torre de David. O sea, se convirtió en un icono internacional, pero obviamente lo tenía todo para hacer una gran crónica. Y sobre todo la idea de este trabajo específico era mostrarle la humanidad a las personas que estaban allí, que es nuestra gran preocupación de Guillermo y mía como periodistas hoy en día, al ver que hubo protestas cuando los trasladaron. O sea, ¿qué va a pasar con toda esa gente que estaba allí, que tenía su modo de vida allí, legal o ilegal para el gobierno, pero ya después de tantos años, ahora que lo trasladan a Ciudad Zamora? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿No? Quizás esa es la próxima crónica que vamos a hacer, quizás hacer esa, ¿no? Es volver a ver qué pasó con ellos, ¿no? ¿Qué va a suceder con estas personas que estaban allí? Hay varias cosas que me interesa retomar antes de despedir este programa, que es saber dónde la gente puede ver el trabajo de ustedes. Entiendo que además las fotografías, Guillermo, han llegado fuera, no solamente las tuyas, sino de otros fotógrafos que ingresaron. Recientemente, exposiciones, premios. Jóvenes talentos, Alejandro Segarra, fotógrafo, reportero gráfico, ganó el premio Leica, que lo recibió en Alemania, la reconocida marca de cámara fotográfica, la más antigua del mundo, con un trabajo documental de la Torre de David que no ha culminado. Yo creo que todavía la torre va a dar mucho de qué hablar, ya de diferentes aristas, ¿no? Desde el punto de vista de las familias que se van, de lo que queda ahí, lo que va a pasar, si la compraron los chinos, no la compraron,
¿Qué va a pasar ahí? Todavía ese, quedan ese muchas otro dudas. programa, ese es otro programa de vida. Y bueno, de noticias. esperemos que nuestro talento joven siga haciendo trabajo de este tipo. Miren, en Pro Da Vinci están las fotos de Guillermo, en el trabajo publicado por Pro Da Vinci que hizo Alvinson, las ruinas vivas de la Torre de David es la de Alvinson, El Poder y la Torre es el de John Lee, traducido, que lo tienen también en prodavinci.com. Y bueno, solamente me queda casi 30 segundos para despedir, pero quiero mostrar el libro por el cual vas a volver a venir a este programa. Bien, este otro de los trabajos que hicimos Guillermo y yo se llama El último rostro de Chávez, y bueno, es un libro básicamente en el que recogemos crónicas, tanto visuales como mis crónicas escritas sobre lo que fue la enfermedad del presidente y también sus funerales, ¿no? Que fue un hecho inédito en la historia contemporánea. Porque además el señor estuvo en Cuba investigando este tema, Claro. cubriendo el tema, cosa Sí, que sí. de verdad eso no tiene precio en la vida de un periodista. Claro. Les agradezco a ambos su compañía. Muchas gracias. Claro. Estamos debutando en este medio, así que Buenísimo. espero que esto nos llene de mucha suerte para seguir adelante. Con gusto, cariño. Los adoro. Gracias por estar conmigo y a ustedes por recibirnos como siempre en sus casas. Infinitas gracias.